Bueno, vamos a la segunda parte de este video sobre la unidad temática 1, conceptos básicos de producción, sectores de producción, características básicas de la actividad productiva agropecuaria. En el video anterior ya repasamos todo lo que es la unidad de producción, lo que son los factores de producción, algunos conceptos, insumos, materia prima, demás. También cómo es la inserción de la unidad de producción dentro del sistema productivo. Y ahora vamos a pasar a hablar de sectores de la producción. Se identifican de vuelta, siempre que hacemos una clasificación no es tan puro y tan tajante, pero se identifican tres sectores, el primario, el secundario y el terciario. ¿Qué es el sector primario? Acá, como ustedes ven en el gráfico, se le llama sector primario al que está más relacionado con el uso directo de los recursos naturales. Entonces, los recursos naturales, como ustedes ven en el sector primario, ocupan una gran parte de esta torta de composición de los factores de producción. Es el verdadero sector generador de bienes, es decir, es el que produce primariamente los bienes. Por lo tanto, son todas las producciones agropecuarias, los cultivos, la ganadería, la forestación, y además del sector agropecuario, otros que están fuertemente relacionados con el uso directo de los recursos naturales y producen bienes, como lo son toda la minería, las canteras, por ejemplo, de ripio, de cal, demás, y la pesca de alta mar. Entonces el sector primario van a ser todos los generadores de bienes que están con un alto uso o con una alta relación con los recursos naturales. El sector secundario son los también llamado transformador, en contraposición con el primario, que era el generador de bienes, al sector secundario le llamamos transformador de bienes. ¿Qué es el sector secundario? Toma productos o bienes que han sido generados por el sector primario, los toma como materia prima y los transforma en otro producto. Por eso el sector transformador. Este sector no hace tanto uso de los recursos naturales, aunque por supuesto que sí tiene que hacer uso, pero sí necesita mucho más trabajo y mucho más capital, en términos medios de lo que es la composición, que son, en otras palabras, son todas las industrias. Si nosotros tomáramos el sector primario común en nuestra zona, producción forestal, producción de eucaliptos, el sector secundario correspondiente a esa misma cadena productiva sería el de aserraderos o inclusive el de muebles, siempre que puede tomar y transformar algo del sector primario o puede estar transformando algo que ya produjo el sector secundario. Por ejemplo, una mueblería toma tablas que vinieron de un aserradero que también pertenece al sector secundario. El sector primario va a estar 2 eslabones más atrás que la producción a campo. Bueno, finalmente el sector terciario se diferencia de los otros dos porque produce servicios. Lo que él produce es servicio. ¿Qué dijimos de servicio? A diferencia de los bienes, son intangibles. La silla que producía la mueblería era tangible. Entonces, ¿cuáles son los intangibles? La electricidad, el transporte, hoy tan importante la salud, la educación también. Esos son servicios intangibles. Entonces, también el sector terciario, hace uso de recursos naturales, a veces más, a veces menos, pero es muy importante y muy demandante de capital y de trabajo. ¿Por qué digo a veces más y a veces menos? Bueno, porque un servicio de transporte hace un poco de uso de recursos naturales, bastante poco, pero por ejemplo una planta generadora hidroeléctrica o generadora de electricidad eólica de viento usa muchos recursos naturales. Entonces, cuando generalizamos, a veces cometemos algún error, pero si no nos equivocamos, si miramos, si produce servicios, es sector terciario. Bueno, así que después vamos a trabajar con algunos ejemplos. Sector primario, por ejemplo, producción de trigo. Sector secundario está el molino que hace la harina. Y el sector terciario, vinculado a ese, puede ser cualquier servicio de transporte, de camiones, del trigo, hasta inclusive de transporte del pan.
La panadería no, la panadería tiene como dos componentes, por eso digo que la clasificación a veces corta arbitrariamente, pero la panadería tiene lo que es la fábrica del pan, lo que hace el pan, lo que transforma el trigo o la harina de trigo en pan, es del sector secundario, claramente, pero la venta o la distribución del pan ya va a pasar a ser del sector terciario. A veces una unidad de producción o una empresa en realidad pertenece a dos sectores y no solo a uno o inclusive a tres. Hay empresas que están integradas, ustedes saben que el mismo que cosecha la soja, por ejemplo, produce aceite y también lo distribuye y puede estar integrando los tres sectores, ¿no es cierto? Pasamos ahora a otro tema que es cuáles son las características básicas o típicas de las actividades productivas agropecuarias que la caracterizan y la diferencian un poco de la industrial o del sector terciario inclusive. Bueno, en principio la naturaleza biológica del proceso productivo. El proceso productivo agropecuario está vinculado a los seres vivos. Biológico, bio es vida. Entonces, los seres vivos tienen sus tiempos, tienen sus procesos que no son siempre iguales y tan esquematizados, ¿no? Demoran un tiempo, pero también puede dispararse con las condiciones atmosféricas, demorar menos, demorar más, y tener enfermedades. Es decir, la biología es una ciencia bien diferente a la física o a la química que aplica una industria. Entonces entran un montón de elementos que tienen que ver con los seres vivos que la hacen diferente. Otra característica bastante típica, ya van a ver que hay excepciones, es que es de extensión amplia, es decir, una fábrica, una industria del sector secundario, se puede instalar en un espacio relativamente reducido, 1 hectárea. Ahora, la agricultura para crecer necesita grandes espacios, necesita para ampliarse grandes espacios, ¿no? Ustedes pueden tener una industria y duplicar la capacidad productiva, incorporando más máquinas, más tecnología o comprando un terreno al lado, pero si tienen un campo generalmente está limitado. Para duplicar la capacidad tienen que poner el doble de hectárea y eso, sembrar el doble de hectárea, y para eso tienen que conseguir el doble de campo, que no es una cuestión fácil. Entonces, esta amplia extensión y necesidad de grandes espacios le da cierto límite en el crecimiento horizontal. Por supuesto que hay excepciones, ustedes las vamos a mirar un poco después, pero como característica general es importante porque limita el crecimiento y la necesidad de amplia extensión también distancia una unidad productiva del otro, que no es un tema menor, porque las industrias suelen estar todas en un parque industrial relativamente reducido y eso le da cierta conectividad entre los actores del sistema que por ahí no tienen los productores agropecuarios porque la propia necesidad de espacio los aleja. Otra característica, que en realidad son dos, que voy a hablar acá, es la dispersión en el tiempo y la dispersión en el espacio. La dispersión en el tiempo, ¿qué quiere decir? Que nosotros arroz comemos todo el año, pero el arroz se cosecha solo en una época del año, en el otoño. Si nosotros cosechamos el arroz, pero lo queremos comer en enero y se cosecha en abril, mayo, ¿cómo hago? Lo tengo que almacenar. Entonces genera el almacenamiento, que además de ser un costo, de implicar una espera, también tiene sus complicaciones por el tipo de producto. Después ya vamos a ver lo que es un producto perecedero. Pero bueno, la dispersión en el tiempo o la estacionalidad, ustedes saben que sería muy lindo tener mandarinas en verano por el tipo de fruta, con mucho jugo, sería muy lindo comerlas en verano, pero en realidad no se cosechan casi en verano, entonces hay que conservarlas hasta el verano, ¿no? Igual el mejoramiento genético ha evolucionado en muchas cosas, pero lo que en general ocurre es que frutas y verduras y productos agropecuarios se cosechan en una sola época del año, pero se consumen todo el año. La sandía es otro caso, ustedes saben, cuando se cosecha la sandía, se cosecha toda junta. Bueno, la sandía tenemos suerte que se cosecha en época de calor y tiene mucha agua, es lindo comerla ahí, pero si yo quiero una sandía en invierno, es muy difícil conservarla hasta el invierno, ¿no? Esto es
el almacenamiento y la conservación que requieren los productos del agro, que un producto industrial no lo requiere, porque si yo produje la silla, la puedo producir durante todo el año, también la puedo almacenar, si tengo una época me sobró stock, pero puedo hacer la silla durante todo el año, ¿no? De vuelta, y reitero, hay excepciones, porque justamente con este ejemplo, la producción primaria de la silla, que es la forestación se puede cortar en cualquier parte del año. También la producción de carne no es estacional en realidad, porque se produce más en determinadas épocas del año cuando hay más pasto, pero en realidad se puede carnear o cosechar en cualquier época del año, pero la mayoría de los productos no. Ahora pasamos a la otra dispersión, que es en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que la banana, por ejemplo, es una fruta que no tolera las heladas. Entonces, si bien alguien puede tener una planta de banana en el fondo de la casa, porque las condiciones son particulares y las heladas no son tan fuertes, pero las bananas se pueden cultivar solo en los lugares más al norte del país, de donde no hay muchas heladas, ¿no es cierto? Lo mismo el ananá, y ya hay otras frutas que ni se pueden cultivar en el país, como el mango y otras frutas tropicales que casi no se pueden cultivar en el país. Pero la banana se puede cultivar en Salta, en algunas partes, pero se come en todos lados, y donde más se come va a ser donde están las grandes urbes, que son Buenos Aires, Rosario, Córdoba. ¿Qué implica eso? Transporte. No solo teníamos hoy dispersión en el tiempo que genera almacenamiento, ahora tenemos dispersión en el espacio que genera transporte. Ustedes saben, al revés que la banana, el caso de la manzana requiere frío, por eso en el Valle del Río Negro se produce la manzana, Río Negro, algunos lugares de Neuquén, pero se come en todos lados. ¿Qué hay que hacer? Transportarla, ¿no? Y lo mismo con un montón de productos. Esa es otra característica. Yo, una fábrica de cualquier bebida, que la puedo instalar en cualquier lado. ¿Y qué es en cualquier lado? La puedo instalar cerca de los grandes centros urbanos para no tener tanto costo de transporte. Es básicamente eso, ¿no es cierto? También hay excepciones de cosas que se pueden cultivar en cualquier parte del país o tecnologías que la han adaptado, pero ahora no vamos a hablar de las excepciones, van a ser un ejercicio para después. Pasamos a otra. Aleatoriedad por adversidad climática. ¿Qué quiere decir esto? Sí, básicamente la adversidad puede ser grande, como yo puse acá, una tormenta o un granizo, que todos saben lo que significa para el campo, o una tormenta de viento, que significa un desastre, ¿no es cierto? Pero también puede ser la lluvia. La lluvia, cuando llueve, no se puede trabajar en el campo, o no deja el piso entrar, o no se puede. Pero cuando llueve a las fábricas, se va a trabajar igual. Entonces hace una especie de eficiencia en los días trabajados y pérdidas de días trabajados en contraposición, digamos, una eficiencia en una industria que se puede ir a trabajar igual llueva o no, y una ineficiencia en el campo porque cuando llueve no se puede trabajar en general. Pero a eso se suma lo que son las adversidades climáticas, ¿no es cierto? Lo que puede ser una tormenta de viento que me quiebre toda la forestación, un granizo que me vuelve toda la fruta, o una helada fuera de época que también me puede arruinar la fruta, bueno, y demás. Esas son las adversidades climáticas, que es otra de las características, entre comillas, desventajosas que tiene la producción agropecuaria. Y la perecibilidad del producto es otra. ¿Qué quiere decir perecedero? Quiere decir que se arruina, o que se pierde, o que se pudre, ¿no es cierto? Yo, cuando cosecho, tengo relativo apuro por venderlo, ¿no es cierto? Entonces tengo que cosecharlo y venderlo rápido, porque si no se pudre, y entonces pierdo capacidad de negociación en el precio. Esto estamos llenos de ejemplos. Los tomates son productos que son bastante perecederos, ahora se han generado otras variedades de tomate que duran un poco más, pero en general las frutas y verduras duran bastante poco, pero cualquier otro producto pasa lo mismo, ¿no? Yo cuando tengo que cosechar el arroz, lo tengo que cosechar rápido también, porque si lo dejo mucho se me vuelca, si lo cosecho antes tiene mucha humedad, y si lo dejo mucho se me vuelca. Si empieza a llover o algo, pierdo un montón de la cosecha, ¿no? Y se vuelca y se pudre, le entran hongos. Claro, después cuando ya lo meto al silo, se empieza a conservar, ahí
se puede conservar más tiempo, pero mientras tanto es un producto sensible también. Lo mismo para otros granos. Pasamos a otras características. Estas son más, no son tan de la cuestión biológica, pero como les decía hoy, la necesidad de grandes espacios también hace que la oferta en general es atomizada. Claro, ahora con la soja y los grandes pools agrícolas ya no están atomizadas, pero en general lo que ocurre es que los productos del agro, los productores son chiquitos respecto al contexto, ¿no es cierto? Entonces, han tenido históricamente poco poder de negociación. Hay sectores poderosos que han tenido mucha presión sobre las políticas de gobierno, pero esos son sectores poderosos que a veces son más los terratenientes del campo que los productores. Los productores en general tan chicos, poco organizados y significan poco dentro del mercado. No es la fábrica de Coca-Cola que pone los precios de ellos, o una fábrica grande que son pocas fábricas y se agrupan entre tres y acuerdan los precios. El productor en realidad termina tomando los precios que le dan el mercado, ¿no? Porque suele, por su propia característica, estar disperso, más allá de que en los últimos años han habido algunas asociaciones entre productores, pero tenía más que ver con cuestiones políticas que con necesidades propias del agro. Otra característica es el ajuste lento a las variaciones de las demandas. ¿Y esto qué quiere decir? Supongamos que el año que viene, en lugar de usarse tanta madera de eucalipto, se determina que por gusto o por alguna propiedad buena que se le encuentre, se necesita más pino, ¿no es cierto? Le gusta la madera con beta a la gente y quiere madera con beta, pino. Pero claro, pero a mí me lleva 10 años el eucalipto, 12 y el pino más. Entonces yo, hasta que yo cambie el eucalipto, empiece a plantar pino y tenga pino disponible, ya la demanda puede haber variado, porque la demanda con los sistemas de comunicación actuales varía mucho más rápido que eso. Pero imaginemos en un ciclo más corto, unas frutas, empezar a demandar naranjas rojizas. Saben que hay unas naranjas que le llaman sanguíneas, que son rojizas. Acá casi no se dejó de producir, no se produce, en Tucumán hay un poco más, pero imaginemos que a la gente le gustara la naranja rojiza, el jugo de naranja rojizo. Pero hasta que yo produzco los plantines, los plantes, lo empiezo a cosechar, me pasan 7 años, y cuando tengo una producción alta, capaz hubo más, y ya me cambió y ya quiero la naranja amarilla. Entonces, ese ajuste lento a las variaciones de la demanda hace que no pueda estar siempre en la condición más favorable. En cambio, imaginemos una cosa, que la Coca-Cola empieza a dejar de gustar, o cualquier bebida gaseosa, empieza a dejar de gustar la bebida gaseosa oscura, y empieza a gustar, qué sé yo, rojiza, le cambio el colorante y en un mes empieza a tener la bebida rojiza, o en menos, ¿no es cierto? Y esto está también asociado a la incertidumbre del precio de los productos. Cuando yo voy a empezar el proceso productivo, no sé a cuánto voy a vender mi producto. El ejemplo más exagerado es la forestación. Si uno hubiera forestado, miren, hace 5 años la forestación valía en términos relativos más o menos el triple la tonelada de madera de lo que vale hoy. Pero el ciclo de la forestación son 10 años como mínimo. Así que cuando yo planté hace 10 años, el precio era más del triple, y si hubiera plantado hace 5 años también era más del triple que el precio actual. Pero yo planté confiando que iba a mantener el precio, pero no, ahora vale un tercio. Y no sé, capaz dentro de 5 años vuelve a acomodarse. Ese es el ejemplo más exagerado, pero en general, si te van a plantar una quinta cítrica, va a empezar a producir a los 5 o 7 años, tampoco saben cómo va a estar el precio, y con los productos anuales, como son todos los cereales de oleaginosa, capaz es un poquito más fácil, no es tan aleatorio, pero también lleva por lo menos medio o un año desde que yo planifico hasta que cosecho y puedo vender, y no siempre se sabe el precio. Eso sí, hay algunos mercados en los granos que permiten ventas a futuro y demás, que permiten un poco achicar estas grandes brechas entre el conocimiento del precio a la venta y la expectativa, ¿no es cierto? Y lo que realmente se concreta. Bueno, finalmente les queda esta actividad, que es lo que yo les venía diciendo. Vamos a agarrar cada una de estas características y le vamos a poner 2 ejemplos en los que se cumple y 2 en los que no se cumple. Acá le pusimos, por ejemplo, se requiere grandes espacios, vamos a decir que para sembrar trigo o cultivar forestales se necesitan grandes espacios, pero para horticultura, en invernadero o avicultura no. Bueno, tomamos ahora
cada uno de estos y tomamos cada uno de estas características y buscamos 2 producciones que se cumplan y 2 que sean excepciones. Bueno, quedan las actividades en el campus, queda esto también escrito en el mismo apunte que tienen. Gracias y nos vemos en el próximo.